Ok. Buenas noches. No, estamos No importa si salgo despeinada, Miss. No te preocupes, ya estamos grabando, estamos grabando. Empezamos la videoasesoría, ¿no? Programada con la señorita Gabriela Valladares para organizar el tema de su T2, ¿no? Esta sesión va a estar grabada, ya tiene conocimiento, la misma que será compartida por mensajería interna, ¿no? A cada estudiante para que pueda revisar la retroalimentación que se le puede proporcionar en estos momentos, ¿no? El tema de hoy día que nos conlleva es analizar la rúbrica, ¿no? El trabajo que ha realizado, ¿no? Y algunos puntos de mejora que puede enriquecer su trabajo. Entonces voy a compartir la pantalla para iniciar la pantalla de la rúbrica. ¿No? A ver, un momentito, lo voy a consignar. Aquí está. Voy a compartir la pantalla y la dinámica va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, el docente va a empezar a explicar, ¿no? Las conclusiones que ha llegado después de la revisión del trabajo. Seguramente hay algunos puntos, sí hay 2 puntitos que no hay cumplimiento, que se van a hacer tema de ahondamiento por parte del profesor y por parte del estudiante que va imagino a compartir algún tema que le puede inquietar y podemos disipar las dudas, ¿no? Entonces, el docente, o sea, quien les habla, voy a terminar de explicar toda la rúbrica, ¿no? Y luego voy a dar pase para Gabriela para que ella pueda, ¿no? Comentarnos, ¿no? sus puntos de vista al respecto. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar. Por un tema de orden también, ¿ya? Entonces, ya esta rúbrica es conocida por todos los estudiantes, ¿no? Porque se aplicó en la forma, ¿no? En el AT1. ¿Qué es lo que tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. La primera es el título del trabajo, ¿no? Donde hay ciertos contenidos, ¿no? Estos son, digamos, los subcontenidos que debe de tener. Estos son las especificaciones, la tercera columna, de los requerimientos de los subtítulos, ¿no? De nuevo. Entonces, en este punto aquí te dan todo el detalle de lo que debe tener el trabajo. En esta cuarta columna está el número de página, ¿no? El número de página donde evidencia el cumplimiento del trabajo. En estas 4 columnas, la primera, si es que tiene el cumplimiento total, ¿no? Del requerimiento del trabajo. En la columna del medio, esta es la 4, 5, la sexta columna, está el cumplimiento parcial del trabajo, y en la séptima columna simplemente no evidencia el desarrollo de ese punto de la rúbrica. Al señalar los puntitos, la máquina o el sistema empieza a sumar y acumular la puntuación que obtiene el estudiante, ¿no? Entonces, bajo esa lógica vamos a analizar. La rúbrica nos pide, ¿no? En el título, dos subpuntos, ¿no? Que nos pide que el título tenga una identificación de que el trabajo sea una revisión sistemática, y también que el título se exprese con claridad el tema de revisión. Ambos requerimientos los cumple a totalidad en la página 1, ¿no? Y aquí está el cumplimiento. Luego el tema de introducción tiene 3 puntos, ¿no? La justificación, que se abre en 2 criterios y un tercero. Vamos a ver en estos 2, ¿no? Nos pide que en la parte de introducción haya un tema de justificación, que el estudiante escriba, ¿no? La justificación que le da su trabajo, del contexto que ya conoce, o sea, del contexto que ya está tomando conocimiento luego de haber revisado, ¿no? Los artículos, ¿no? Ya tiene una idea, ya tiene conocimiento, ¿no? De cómo justificar su trabajo bajo sus propias palabras, ¿no? Y también, aparte de justificar, el estudiante tiene que coger un autor que sustente casi lo mismo, similar a lo que está sustentando el estudiante. Entonces, ambos puntos han sido cumplidos, uno en la página 8, uno en la página 9, y tiene un cumplimiento total. Luego vamos al tema de producción, el objetivo y pregunta de investigación. En ese sentido, tenemos que el objetivo de preguntas de investigación fueron formuladas en ese sentido, tenemos que el objetivo de pregunta de investigación cumple a cabalidad porque está muy claro en su trabajo en la página 9, ¿no? Y aquí se da un cumplimiento. Hasta aquí estamos avanzando muy bien, ¿no? Estamos cumpliendo todos los puntos. Luego tenemos metodología, ¿no? 4 puntos de metodología y se desglosan 4 sus requerimientos, ¿no? ¿Qué es lo que pide en esta parte? ¿No? Que el estudiante haya consignado, ¿no? La base de datos consultada, ¿no? Acá pone un ejemplo.
Rueda, Lides, Voz, Scopus, etcétera, ¿no? Y en la página 10 específicamente está, ¿no?, la descripción de las revistas, perdón, de la base de datos que ha consultado. Entonces se da por cumplida el requerimiento. En el tema de búsqueda, ¿no? Estamos también en metodología, dice, presenta las estrategias utilizadas, las palabras claves, o sea, ¿qué utilizaste para buscar o encontrar esos artículos, ¿no? Te sugieren palabras clave, antigüedad de los estudios, tipo de estudio, idioma, etcétera, ¿no? Todos estos puntos, ¿no? Los criterios de búsqueda están en la página 11, ¿no? Ahí tenemos otro cumplimiento, ¿no? Luego en los criterios de inclusión, ¿no? Especifica las características de los estudios, considerando los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Entonces, si bien es cierto acá dice inclusión, en la parte de la especificación te pide de inclusión y exclusión, ¿no? Y así está entendido y así está evidenciado en la página 12, que también es el cumplimiento. Selección de datos, continuamos con metodología, dice, describe el método de extracción de datos, ¿no? ¿Cómo hiciste la selección de datos? ¿Qué has considerado, no? Y en este sentido, te pide, pues, por ejemplo, describe los campos de estudio, el año de publicación, de qué revista, de qué país, de qué base de datos has podido extraer, digamos, esta información. Ahí he visto el tema de un cuadro, ¿no?, explicado al detalle en tu página 12, ¿no? Es el cumplimiento. Luego tenemos el tema de vamos a los resultados. Hasta aquí es el tema de la metodología, ¿no? En el resultado tenemos 4 puntos. Proceso de selección, características, ¿no?, de los estudios, análisis global y análisis global. Esto aparentemente es igual, pero tiene sus especificaciones, ¿no?, que ahorita lo vamos a ver llegando a ese punto. Vamos a explicar este. Proceso de selección de datos proporciona un número suficiente de estudios examinados que hagan consistente su revisión sistemática, ¿no? Explicando las razones de la exclusión de cada etapa mediante un diagrama de flujos, esquemas o gráficos, ¿no? Entonces, eso también lo tiene en la parte que ha graficado, ¿no? Y ha determinado puntualmente, ¿no?, todos los estudios, perdón, todos los artículos que han entrado en su estudio, tanto de forma, digamos, de inclusión y los que excluyen, ¿no? Está en la página 13. También se da un cumplimiento. En las características de los estudios, ¿no?, presenta las características de los estudios de manera globalizada, en tablas, en porcentajes, ¿no? Producto de su tabla primera, que tiene bien detallado, ha sacado lo que nosotros denominamos, ¿no?, de manera práctica, las subtablas, ¿no? Como consecuencia has creado datos estadísticos, tablas estadísticas, en el cual hay un cruce de en los años tal, cuántas revistas o cuántos estudios has analizado. Y también hay otro cuadro, si más no recuerdo, los países, ¿no? Esas revistas de qué países han venido, ¿no? Entonces ahí también hay un cuadro estadístico, ¿no? También el tema de variables, entonces, de buscadores, ¿no? De qué años versus los buscadores, ¿no? Entonces en el año tal hay más buscadores, en el año tal, ¿no? O sea, hay un tema estadístico de tratamiento de la información. Eso está en la página 18 en adelante, ¿no? Entonces aquí hay un cumplimiento, ¿ya? Aquí vamos en el análisis global de los estudios, ¿no? Si bien es cierto, en el subtítulo son iguales, pero tienen 2 tipos o 2 enfoques. Uno, presentar de manera cualitativa o cuantitativa. O sea, cualitativa es describirla y cuantitativa es hacerle un cuadrito simple. Pero ojo, en ese sentido, Gabriela, no te vayas a confundir de que son los cuadritos estadísticos, porque los cuadritos estadísticos cruzas, ¿no?, los años versus un número y tú puedes sacar un pie, puedes sacar un diagrama de barras, ¿no? Aquí no. Puedes utilizar una gráfica, o sea, cuadro más que nada, en el cual puedes poner el autor, el año, el título, ¿no?, y su principal conclusión. Obviamente no puedes ponerlo en un gráfico de barras porque no hay números que puedas cruzar, ¿no? Pues para hacer ese tipo de gráficos tienes que tener un eje X, un eje Y y 2 conceptos, ¿no?, que se relacionen. En este sentido van a ver solamente por un tema de orden. Lo puedes presentar de esa manera como cuadrito, que es recomendable, o lo puedes transcribir, ¿no? Porque por eso dice presenta de forma cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que está pidiendo? Que se haga un análisis, ¿no?, para responder tu pregunta de investigación. Aquí no hay porcentaje tanto de tantas revistas, no. Eso está desde la parte de aquí para arriba. El tratamiento estadístico de la información. Estos 2 puntos es el tratamiento del tema de fondo. O sea, tu trabajo es, si más no me equivoco, el branding,
Entonces, aquí ya se habla netamente del branding, ¿no? Y aquí hay dos desgloses. Aquí, bajo estas tablas que te explico, tienes que dar respuesta, a tu pregunta de investigación. Y bajo el mismo esquema, tienes que dar respuesta a tu objetivo de investigación. Vamos a irnos acá a la parte de abajo que especifica un poco más, dice. No presenta el cuadrito, ¿no? Debes hacer un cuadrito o obviamente escribirlo cualitativamente. Por un tema de ordenamiento más estético y también puedas tener mejor visibilidad, te recomiendo un cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Acá tu problema de investigación es cuáles son las conclusiones más importantes sobre el tema de branding que has encontrado en tus estudios. ¿Dónde lo vas a sacar? De la conclusión de cada uno de los autores. Profesora, yo he utilizado 50 autores, 50 conclusiones. No, Gabrielita, vas a tener que sacar 4 o 5 nada más, los más representantes, ¿no? Pues dice, ¿cuáles son las conclusiones más importantes encontradas? Esa es la parte de conclusiones, ¿no? Estamos en la parte de resultados, hija. De resultados. De resultados tienes la parte cuantitativa, que has hecho los cuadros estadísticos de qué país vienen, de qué años vienen, ya lo has hecho, está súper bien. Ahora te falta la parte de fondo del tema, o sea, tu tema en sí, ¿ya? Y esto ya son las conclusiones que ahorita vamos a pasar a ver, ¿ya? Entonces, aquí tienes que buscar de los autores, por si se me ocurre que has indagado 25 autores, ¿no? Que más o menos es lo que se está pidiendo a la universidad. De esos, no me vayas a hacer cuadro de los 25, ¿ya? Sácate los más representativos a criterio del investigador, o sea, a criterio tuyo. Sácate 5 de los que están más vinculados con tu trabajo, haces el cuadrito y buscas, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes? ¿Dónde están las conclusiones? En la parte final de todos los autores que consultaste. Y ahí ese es el cuadrito. Autor, año, título, sus principales conclusiones. Principales conclusiones. Porque este autor puede tener 20 conclusiones. Entonces, Gabriela va a analizar y va a decir, de las 20, a mí me parece lo más resaltante, porque en mi estudio dice las principales conclusiones, las más importantes, y Gabriela coge las 3 o 4 importantes a su criterio, porque ella domina el tema, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, que te cojas 4 o 5 autores, haces tu cuadrito, pones, ¿no? Lo trasladas, autor tal, empiezas a trasladar el cuadrito, y en la parte de conclusiones, ahí sí. Si el autor tiene 2 principales conclusiones, las puedes trasladar a las 2 principales conclusiones. Si el autor tiene 20 conclusiones, Gabriela va a coger las 3, 4, las más significantes de sus conclusiones de ese autor y consigna en su cuadro. Al final, llenado su cuadrito de 5 autores, los más representativos, ¿no? Los que más se acercan al estudio, Gabriela va a hacer un análisis, ¿no? De los cuadros presentados podemos inferir, ¿no? Que los autores tal, lo que encuentras, ¿ya? Entonces, eso ya es, digamos, netamente tema de fondo, tu tema de fondo. Y el mismo punto que se abre, pero bajo el mismo esquema, puede ser también bajo el mismo cuadro, puede ser como otros de los 25 que tienes, puedes coger 5 autores distintos, o pueden ser los mismos, pero que te ayuden con tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu objetivo? Es realizar un análisis del e-branding, ¿no? Entonces, mientras que acá tu problema es los hallazgos de los estudios, que obviamente vamos a encontrar en las conclusiones, aquí vamos a realizar un análisis del branding de las empresas comerciales, ¿no? Entonces, este análisis también lo podemos coger de autores. ¿Dónde están los análisis primeros? Está en la parte de introducción, en el cual ellos hacen un abordaje y empiezan a entrar al tema. Entonces, ahí puedes encontrar, o también puedes encontrar en la parte de resumen, ¿no? En el presente trabajo, tal, y ellos ya te hacen en su resumen, ahí está incluso sus principales conclusiones, ¿no? Y de ahí puedes sacar un análisis. Coges 5 autores, ¿no? Y en el cual consignas ahí haces el análisis. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás dando respuesta a tu objetivo, ¿ya? Entonces, puede ser lo mismo que has cogido en la primera, pero te recomiendo que también los agarras a los otros para que no estén de solitos ahí, ¿ya? Entonces, tienes que irte de frente a la parte 1, a la parte de sus conclusiones. Y 2, en este segundo punto, vas a ir a la parte 1, la primera opción es sus resúmenes, ¿no? Entonces, ahí haces tu cuadrito, en la primera parte ya pones resúmenes, ¿no? O puedes poner ahí su abordaje. Me parece que más en la parte de resumen está eso. Entonces, ahí coges y pones ahí, ¿no? Los resúmenes aquí ya llegaron, y como esa partecita está respondiendo a tu objetivo de realizar un análisis del e-branding, entonces ahí
Una vez que hayas hecho tu esquemita, tu cuadrito, perdón, pones ahí, ¿no? Lo tuyo. Los autores, ¿no? Coinciden en que el branding es este, ya es un análisis, ¿no? Punto 1, coinciden en que el branding es importante porque tal, ¿no? Posiciona el producto, qué sé yo, de lo que dicen ellos. Después, también en otra conclusión que ellos llegan, ¿no? O consiguiendo con el análisis, el otro punto que consideran es de que hay un tema de gestión de marca y no sé qué cosa más que puedas haber encontrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera se contesta. Gráfico de lo que tú estás trasladando del autor y después la parte de Gabriela, ¿no? Que va a escribir ahí su análisis que ha leído esos autores los más representativos. No me vayas a poner a los 50, hija, ¿ya? Pues no es la de nunca acabar. Vas a coger 4 o 5 y son los más representativos, ¿ya? Entonces, esa partecita no hay en tu trabajo, ¿ya? Luego estamos en el tema de conclusiones. Las conclusiones responden al objetivo y pregunta de investigación, ¿no? Entonces, como ya vas a tener mayor claridad, puedes ir enriqueciendo. Entonces, en esta parte sí dice algo, ¿ya? No, lo he considerado y lo he validado, pero ya teniendo mayor amplitud en esto, yo creo que puedes precisar. Pero para estos momentos que digamos, he asignado una calificación, sí hay algunos elementos aquí, pero pueden ser enriquecidos, ¿ya? Aquí he dado el cumplimiento. Las citas y referencias están, conforme has ido trabajando, asumo, han ido entrando al trabajo, ¿no? Entonces sí están las citas y referencias de acuerdo al APA, pero ahorita lo que me parece está faltando es de que esas citas, conforme has estado trabajando, has estado ingresando los autores, ¿no? Por decir, uno apellido con Z, otro apellido con A, otro apellido con D, entonces ahí hay un tema de que hay que ordenarlo de manera alfabética nomás, ¿no? Eso no es un demérito, definitivamente, porque no dice la rubrica, pero como vamos a presentar una tercera, esos detallitos los podemos ir limando en el camino, ¿ya? Entonces, no sé si hasta acá tienes alguna pregunta. Todo tienes el cumplimiento. Me parece que este es un tema de precisión, también un poco de orientación, que ya yo creo que tienes la claridad y podemos ir mejorando. Este trabajo, algunos estudiantes me preguntaron de que, profesora, bueno, está bien, tengo una observación o dos, o tengo un pequeñito, pero al final esto va a ser mi bachiller, ¿qué hago? Porque igual está quedándose unas observaciones por ahí. Hay una tercera ocasión que van a presentar ese trabajo, ¿ya? Quiero que veas acá, por favor. Mira, he hecho un desglose de las rúbricas. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Ves? Sí. Temática 1, 2. Esto ya lo hicimos. Esto lo estamos haciendo. Estamos concluyendo. Luego va a venir una rúbrica de evaluación de proyecto de tesis. Ya, esta semana que viene tenemos que empezar con los títulos de los trabajos y empezar con las tesis. La T3 va a ser un avance de tu tesis. Porque no te olvides que este ciclo vamos a hacer 2 trabajos. La revisión sistemática, que prácticamente ya lo hemos acabado, prácticamente, pero no he dicho totalmente, ¿ya? Y la evaluación, y vamos a hacer el proyecto de tesis. Entonces, en la T3 va a ser un avance, ¿ya? Luego, en el examen final, vas a presentar nuevamente la revisión sistemática, pero ya todo arregladito, ¿ya? Y también para el examen final va a ser el proyecto de tesis, que ya obviamente acá se presenta una parte y acá se presenta ya la parte final, ¿no? Obviamente ya concluida esa parte, ¿no? Ya listo como para aplicar los temas estadísticos en tesis 2, ¿no? Y culminar, porque acá va a salir como proyecto de tesis y en tesis 2 va a salir como tesis culminada, ¿no? Entonces, esto es, o sea, tu revisión sistemática va a tener una revisión, pero no una revisión inmediata, porque primero viene el proyecto de tesis y para los exámenes finales vas a mandar los 2 trabajos, ¿ya? O sea que hay una última revisión. No sé si hasta acá tienes alguna pregunta. Listo. Está clarito, ¿no? Ahora otro punto. Lo que le quería preguntar, sobre lo que es resultados, análisis global de los estudios. Lo que yo voy a hacer es parafrasear, ¿no? O necesariamente tengo que citarlo tal cual como lo dice el autor del trabajo. Ya, ahí tienes 2 opciones. Lo puedes citar tal cual o lo puedes parafrasear, pero no te olvides que como ya le estás consignando el nombre del autor en el cuadrito, eso pertenece al autor. Ajá, porque lo parafrasees o lo consignes, digamos, la parte literal. Si lo consignas la parte literal, sería interesante que lo comilles. Si lo parafraseas, el autor ya lo estás mencionando en toda esa fila. O sea, lo que tú creas que no te haga un cuadrón, ¿no? O sea, sino que haga un cuadro estético, un cuadro que diga lo necesario, lo puntual. Eso es lo que se busca, ¿ya? Ahora, quería compartir con ustedes. Y lo que me comenté de lo que es... Te escucho. Tenía otra duda. No,
estamos para disipar las dudas. Ya, ya. Lo que dice ¿puedes subir un poquito, por favor, para poder ver? ¿Aquí está bien? De la rúbrica. Ah, ya, la rúbrica, adelante. Sí. No, está bien donde está. Ok, ya no toqué nada. Lo que estaba viendo antes de las puntuaciones. Ah, ya, en las puntuaciones. Bajo entonces. Se me voy para acá abajito, ¿sí? Sí, en el segundo punto el segundo punto que me había faltado. Ah, ya, ok. Aquí está, estos dos. Esto es lo mismo en realidad, sino que Sí, uno responde a la pregunta y el otro al objetivo. Eso es todo. Ya, pero en el segundo, ahí sí yo tengo que parafrasear dependiendo de las ideas de los autores que estoy tomando, o igual también tengo que ponerla tal cual. Ya, depende cómo lo encuentres, hija. Si lo encuentras bien conciso, yo te recomiendo que lo entrecomilles, ¿no? El autor dice que llega a la siguiente conclusión entre comillas. Si el autor empieza a explicar con sus palabras y te es muy engorroso, sacas la idea. Tienes dos caminos, ¿no? Como vas de los 20 que has analizado, tú tienes varios, buscas uno que te ayude, porque no te olvides que si tú escoges uno que es muy engorroso o por hacerlo rápido, no, como ya lo cogí, ya no tengo tiempo, lo pongo aquí. Entonces, una vez que tú lo pongas para hacer tu análisis, vas a volver a leerlos y ese autor no te va a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque es muy engorroso su redacción. Entonces, como tienes 20, vas a sacar 5. Ah, esto está clarito, mira, más claro ni el agua. Lo coges de manera literal, si gustas, o entre comillas, según APA. Ahora, si ves que hay uno que te dice, tiene una información bastante rica, lo puedes parafrasear y lo encoges más pequeño. Pero igual corresponde al autor, ¿no? Porque en ese cuadrito, en esa tabla vas a poner autor, año, título, y obviamente eso pertenece del autor. Y ahí hay bastante tema digamos, de manejo del investigador, ¿no? Hay un tema rígido, ¿no? Que tienes que colocar así porque así es. No es eso, no hay ese tipo de situaciones para la elaboración del artículo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sí me quedó claro. Ya, perfecto. Ya no hay más, ¿no? Porque no dice que tengas No, yo estoy hablando bien, rápido. Ya. Quería compartirte también otra imagen. Sí, tengo alguna otra imagen aquí de tu trabajo. ¿Dónde está? Debe estar aquí. Acá está. Aquí está. Voy a levantar tu T2 porque yo he calificado en base a la rúbrica, pero la rúbrica no dice algunos puntos que hay que ir limándolo ya, ¿no? Porque obviamente ese trabajo es el inicio del trámite de bachiller. Entonces, esto tiene que estar aprobado, oleado y sacramentado ya para que veas las tasas, veas los formatos y no sé qué otras cosas más que se tienen que hacer, ¿no? Estoy levantando tu trabajo para ver algunos puntos. Por ejemplo, quiero saber si ahí tienes el resumen. Quiero saber si ya tienes tu índice. Quiero ver si tienes tu índice de tablas, porque ya tienes tablas ahí, algunos gráficos. Entonces quiero saber si has consignado eso, ¿no? Algunos sí, algunos no. Pero si no lo consignaste, si te das cuenta, no lo pide la rúbrica. Pero sí vas a necesitar por un tema de que tu documento esté oleado y sacramentado para el tema de tu trámite, ¿no? A ver dónde estamos. A ver, voy a compartirlo contigo un ratito. Ya, te encontré. ¿Me avisas si lo ves? ¿Es tu trabajo? ¿Lo ves, Royela? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a ver, obviamente está todo el esquema. Estas cositas sombreaditas, quítalas. No sé, creo que no debe sombrearse. Después que tenemos aquí, eso está bien, es el formato, dedicatoria, ¿no? ¿Qué más tenemos? Agradecimiento, ¿no? Esto fíjate si coincide con tus números de contenido, porque a veces el estudiante pone el ejemplo que se queda en el formato se queda pegado ahí, y a veces el estudiante por avanzar y trabajar el tema de fondo, el tema de forma lo deja en el aire, ¿no? Entonces, aquí sí sería pues que se consignara que, digamos, que el índice de tablas esté en el 7, que el resumen esté en el 9, ¿no? Obviamente no hay ese punto. Entonces, a ver, un momentito, por favor.
Ya lo conecté. Ya, ok. Entonces hay que chequear, ¿no? Por ejemplo, para mí, esa primera sí dice de tablas no está en la 7, definitivamente, ¿no? Introducción en la 10, me parece que está en las primeras páginas. Ahora, este punto, según mapa, acá de esto es una I, acá dos Is, acá tres Is, aquí una I romana y así es. ¿Desde dónde empieza el número 1? Desde la parte de introducción, ¿no? Igual revisa APA, porque obviamente introducción prácticamente empieza con la primera página. Dedicatoria, agradecimiento, los números son una I minúscula, dos I, o sea, son romanos pero en minúscula, hasta aquí. Y la parte de introducción recién empieza con la página 1, 2, 3, 4. O sea, en realidad quizá la introducción sea la 10, ¿eh? Con tantas hojas que le preceden. Pero lo que generalmente se utiliza con mapa es de que todo esto sean en romanos, minúsculas, y esto de acá empiece con el número 1, 2, 3, el contenido real, ¿no? Tienes anexos, ¿no? Que tenemos que ver. Índice de tablas, por ejemplo. Acá está vacío. Esto hay que llenarlo. O sea, un trabajo finalizado no debe de tener, no debe llevar así vacío. Pero no está en la rúbrica, por eso es que no lo he considerado. Pero te estoy avisando para que puedas ir, digamos, llenando esos temas, ¿no? Esos temas de forma. Índice de figuras, no sé si habrás utilizado alguna figura. Profesora, no he utilizado ninguna figura, la retiras. Pero profesor, he utilizado tablas. Ah, ya, pues en vez de cambias de figuras, pones tablas. Gráficos. Claro, así es. Esto de acá, por ejemplo, el resumen, hay que ir trabajándolo. Aquí hay unos detalles, ¿no? En 200 palabras señale lo siguiente. La justificación de su trabajo, el contexto, el objetivo de la investigación, fuentes de información que has utilizado de manera muy sucinta, criterios de inclusión que has utilizado, criterios de exclusión, evaluación del estudio. Aquí es un tema literal, o sea, escribes, es para cualitativo. Aquí no vayas a poner, por ejemplo, criterios de inclusión y exclusión y te vas a lanzar con todo tu cuadro. Aquí no hay eso, ¿ya? Entonces aquí solamente es un resumen en 200 palabras, ¿ya? De que traslades todos los cuadrones ahí. Las palabras claves son 3 o 5 palabras, ¿no? Cuya búsqueda en tesauros y diccionarios especializados se identifiquen los principales temas abordados, ¿no? Ahora, aquí tu palabra clave, ¿cuál sería? Vamos a ir a tu título. Obviamente tu primera palabra clave va a ser branding, ¿no? Empresa comercial, la segunda palabra clave. ¿Qué otra tercera palabra clave derivado del branding? Por lo pronto tienes dos. Si tienes alguna palabra, bueno, ahorita debe ser que son ya prácticamente las 11 de la noche. Ya, es parte de, ¿no? Podemos consignarlo, branding y empresa comercial. Por el momento, de ahí ya nos inspiraremos. ¿Ya? Entonces, pero no lo dejes en el aire. ¿Ya? No lo dejes en el aire. Las palabras claves generalmente es 2 a 6 a lo mucho. Está bien. ¿No? Ah, te pide 3. Una más tienes que buscar. ¿Ya? Y el tema de introducción, evítate. Ya como ya estás haciendo la parte final, esto, por ejemplo, este capítulo que se quede en la parte final, ya que pase para acá. Está bien. Ya son temas de detalles, ¿no? Capítulo metodología, ¿no? Pero me dicen que no creas se mueve, porque en mi Word sí le había puesto todo derecho a las páginas. Sí, pero también me imagino que has estado agregando, corrigiendo y se movió. Lo que más se mueve cuando lo mandas al PDF, ¿no? Pero ahorita yo creo que lo podemos arreglar. Como ya son las partes finales, ya estamos dando su maquilladita nada más, ¿no? Su tema estético. Entonces, ese es el punto que quería compartirte, hija, que no está en la rúbrica, pero que tenemos que hacer. Ya para la T3 ya tiene que estar impecable, tal cual, para que prosigas con el trámite de bachiller. Bueno, entonces, esos eran los puntos que quería compartir contigo. No sé si tienes alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta, Gabrielita? No, todo me ha quedado claro. Excelente. No, todo me ha quedado claro, sus correcciones también me han quedado claras. Perfecto. Ya, pues, Gabrielita, tienes un trabajo por hacer, trata de darte un tiempito. Y dos, cualquier consulta que, digamos, pueda generarse en el camino, ya tienes los medios para comunicarnos. Yo te voy a atender en la medida de lo posible. Y avanzar, ¿no? Avanzar, que estamos en buen camino, tenemos buena, obviamente de tontos ITES que tenías, prácticamente has superado pues, más del 80%, y eso es bastante, ¿no? Estamos en un buen performance, ¿no? Y cualquier cosa que de aquí en adelante tengas alguna duda, nos comunicamos y seguimos avanzando.
Ya conmigo nos vamos a comunicar por medio del delegado por el tema de los títulos, porque esta semana ya empezamos el tema del otro trabajo, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Vamos a estar en comunicación. Ya hemos reordenado un poquito el horario de las videoasesorías personalizadas por un tema de que me comentaste que estás trabajando, y de tal forma que tenemos acceso a la comunicación, tenemos el acceso a poder trabajar o coordinar lo que hemos visto, ¿no?, el día de hoy. Esta sesión se está grabando, que va a ser obviamente compartida por medio de la mensajería interna para que lo puedas revisar todas las veces, ¿no? Bueno, Berlita, ha sido un gusto de conversar contigo. Que tengas buenas noches, que descanses. Vamos a dar por finalizada la sesión. Está bien, profesora. Okay. Cuídate, nos vemos. Listo, Miss. Hasta luego. Buenas noches. Cuídese. De igual manera.